Vamos a ver el tema de matemáticas de primer grado, que pertenece al eje forma, espacio y medida. Es el tema figuras y cuerpos geométricos. Los aprendizajes esperados son: analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. En este video vamos a ver lo que es la semejanza. Dos figuras geométricas son semejantes si sus lados son proporcionales y sus ángulos tienen la misma medida. Es decir, las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Para poder comprobar que dos figuras son semejantes, tenemos tres criterios. Los criterios de semejanza son LALL, LAL y AA. El criterio triple L nos dice que dos triángulos son semejantes si sus tres pares de lados correspondientes son proporcionales. Ahorita vamos a explicar lo que es proporcionales. El criterio LAL nos dice que dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos mide lo mismo. Y el criterio AA nos dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos correspondientes miden lo mismo. Aquí hablamos de proporcionales, lados proporcionales, a diferencia de lo que hicimos cuando vimos congruencia, donde al comparar los lados decíamos que eran iguales o que no eran iguales. En este caso tenemos la palabra o el concepto proporcional. Ahorita vamos a explicar lo que es eso. Vamos a ver el primer criterio de semejanza, es el criterio triple L. Tenemos que demostrar que dos triángulos son semejantes comparando los tres pares de lados correspondientes. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos el triángulo ABC, el triángulo DEF, y vamos a comparar los tres lados de cada uno de los triángulos con los tres lados de sus correspondientes. Vamos a comparar el lado AB con el lado DE, que son los que se corresponden, y lo que vamos a hacer es una división entre la medida de sus lados. ¿Sí? A esta división se le llama razón. Vamos a hacer lo mismo con el lado AC y el lado DF. Y si las dos divisiones nos arrojan un mismo resultado, quiere decir que los lados son proporcionales. Hacemos lo mismo con el tercer lado, BC, y el lado FE. También los dividimos. Si las tres razones nos arrojan el mismo resultado, quiere decir que los lados son proporcionales. Si esto se cumple, nosotros podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Este símbolo que está aquí significa semejante. Vamos a ver este ejemplo con números. Tenemos aquí el lado de 15 centímetros y el lado de 6 centímetros que se corresponden. Si los dividimos nos da un resultado de 2.5. El de 20 centímetros se corresponde con el de 8 centímetros. Al dividirlo nos da 2.5. Y el de 5 centímetros se corresponde con el de 2 centímetros. Si hacemos la división nos da 2.5. Como obtuvimos los tres resultados iguales o las tres razones iguales, podemos decir que aquí tenemos un par de lados proporcionales, aquí otro par de lados proporcionales y un tercer par de lados proporcionales. Por lo tanto, los triángulos ABC y DEF son semejantes, puesto que cumplen con la condición de este criterio. Vamos al segundo criterio. El criterio es LAL, que nos dice que dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos mide lo mismo. Veamos el ejemplo. Si nosotros identificamos el lado CB y el lado EF
como correspondientes y hacemos una división entre sus medidas. Lo mismo hacemos con el lado AC y el lado DF, y nos dice que el resultado de ambas divisiones es igual, entonces los lados son proporcionales. Y nos dicen también que el ángulo C es igual al ángulo F, entonces nosotros podemos decir que los triángulos ABC y DEF son semejantes por el criterio LAL. Aquí tenemos un par de lados proporcionales y aquí tenemos un ángulo que mide lo mismo que su correspondiente. Veamos el ejemplo con números. Tenemos aquí dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Aquí están marcadas sus medidas. Los lados que se corresponden son el 15 con el 6, el que mide 15 centímetros con el que mide 6, el que mide 20 con el que mide 8, y tenemos un ángulo que evidentemente mide lo mismo. Empecemos a comparar. El lado de 15 con el lado de 6, tomamos las medidas y las dividimos. 15 entre 6 nos da 2.5. 20 entre 8 también nos da 2.5. Por lo tanto, sabemos que los lados son correspondientes. Y ahora tenemos el ángulo de 25 grados, el ángulo C y el ángulo F son iguales. Aquí tenemos un par de lados correspondientes, otro par de lados correspondientes y un ángulo igual. Por lo tanto, los triángulos ABC y DEF son semejantes por el criterio LAL. Si observamos aquí en la figura, el ángulo está en medio de los dos lados que hemos comparado. O, dicho de otra manera, es el ángulo que está formado por los dos lados que comparamos. Vamos al siguiente criterio, el criterio AA. Creo que este es el más sencillo de los tres. Nos dice que dos triángulos son semejantes si dos ángulos correspondientes miden lo mismo. Vamos a comparar los triángulos que tenemos en la imagen, y aquí podemos ver que tenemos el ángulo B que mide 45 y el ángulo E que mide 45, por lo tanto son iguales. Y el ángulo C que mide 65 es igual al ángulo F que mide 65 grados. Por lo tanto, ya cumplimos con los criterios que nos están pidiendo, con los elementos que nos están pidiendo, y podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por el criterio AA. Veámoslo con un ejemplo con números. Aquí nos dicen que el triángulo ABC y el triángulo MNP son semejantes, pero debemos de comprobarlo. Podemos empezar por el ángulo M y el ángulo A. El ángulo M mide 60 y el ángulo A mide 60, por lo tanto son iguales. También vemos el ángulo B y el ángulo N, que a pesar de que no nos marcan la medida, sabemos que es un ángulo recto que mide 90 grados. Y entonces tenemos el ángulo A y el ángulo M miden lo mismo. El ángulo B y el ángulo N también miden lo mismo. Por lo tanto, tenemos los dos elementos, que son dos pares de ángulos iguales, que nos permiten decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Veamos esto aplicado en un ejercicio. Vamos a determinar si las parejas de triángulos que nos presentan son semejantes y vamos a identificar el criterio de semejanza. Aquí tenemos dos triángulos, el triángulo verde que mide 14, 11 y 16 centímetros en sus lados, y el triángulo amarillo que mide 8, 7 y 5.5 centímetros. Vamos a ver si son semejantes y a determinar el criterio con el cual lo podemos afirmar. El lado que mide 14 es correspondiente al lado que mide 7. Dividimos estos números y nos da como resultado 2. El lado de 16 es correspondiente al lado de 8, lo dividimos y nos da como resultado 2. Y el lado de 11
es correspondiente al lado de 5.5 centímetros. Si lo dividimos nos da 2. Como tenemos los tres elementos iguales, podemos decir que tenemos 3 pares de lados correspondientes. ¿Son semejantes? Sí, por el criterio triple L. Veamos un segundo ejemplo. Nos dan estos dos triángulos. El primer triángulo, el de la izquierda, mide 12, 3 y 8 centímetros en sus lados. El segundo mide 18, 4.8 y 13 centímetros. Vamos a comparar los pares de lados correspondientes. Empezamos por el 12 con el 18. Dividimos 12 entre 18, nos da 0.66. Ahora dividimos 8 entre 13, que son el siguiente par de lados correspondientes, nos da 0.61. Y el tercer par de lados sería 3 con 4.8, que es 0.625. Como podemos ver, los tres resultados son diferentes, por lo tanto los triángulos no son semejantes. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a determinar si las parejas de triángulos que están marcadas aquí son semejantes. Aquí tenemos una figura que nos presenta dos triángulos. Vamos a comparar los elementos entre ellos. El primer triángulo que identificamos aquí con el color amarillo tiene las medidas 20, 12 y 12 centímetros en sus lados y un ángulo 88 grados. La segunda figura, que está marcada en color naranja, mide 36 y 60 centímetros en sus lados y 88 grados mide el ángulo que forman. Vamos a comparar los triángulos. Empezamos por ver que hay un ángulo de 88 grados en cada uno de ellos. Tomamos ahora el lado de 60 centímetros y el lado de 20 centímetros, que son correspondientes, los dividimos y nos da como resultado 3. Ahora dividimos 36 entre 12 y el resultado es 3. Tenemos aquí un par de lados correspondientes, dos ángulos iguales y otro par de lados correspondientes. ¿Son semejantes los triángulos? Sí. ¿Por cuál criterio? LAL. A veces nos confundimos y decimos, es que siempre debe ser el número más grande entre más chiquito, el más pequeño. No. Si lo hacemos, vamos a tomarlo, imaginemos que no hemos hecho esto, y vamos a tomar de nuevo esta comparación. Sabemos que tienen un ángulo 88 grados. Ahora vamos a dividir 20 entre 60, que nos sale 0.33. Y en el otro par de lados dividimos 12 entre 36, que nos sale 0.33 también. Por lo tanto, tenemos aquí que los tres elementos nos permiten decir que los triángulos son semejantes, puesto que estos dos lados nos indican, estos dos resultados nos indican lados proporcionales y un ángulo igual. Lo que no se vale es hacer lo siguiente: decir 60 entre 20, es decir, la medida del triángulo grande entre la medida del triángulo pequeño. Y luego, en la siguiente comparación, decir 12 entre 36, la medida del triángulo pequeño entre la medida del triángulo grande. Esto no se vale hacer. Esto no lo podemos hacer, ¿sí? Al hacer las comparaciones, si ponemos en el numerador el valor del triángulo más grande, en la siguiente razón debe ser en el numerador el valor del triángulo más grande, ¿sí? No podemos estar haciendo esto. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que esta información les sirva.